preocupante y al mismo tiempo dando actualidad que también nos interesa a todos porque Alberto nos lo explica muy bien. O sea que sin más preámbulos, Alberto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, José Domingo, y muchas gracias por la oportunidad de también compartir una idea que básicamente tenemos mucha información, tenemos mucho bombardeo de información de todo tipo sobre el COVID, y yo lo que había pensado hacer ahora era revisar algunas ideas sobre lo que entendemos todavía de la transmisión del virus en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha información que nos lleva sobre algunos aspectos que pueden ser más o menos, digamos, hipótesis interesantes, pero que todavía no están del todo contrastadas, a pesar de que a veces en los medios de comunicación se dan como hechos ciertos, ¿no? Entonces, por ese motivo, me parece que era interesante poder comentar este tema. Si antes de entrar más directamente con el tema del COVID, sí apuntar que con lo que es la gripe en este momento, como decíamos, se está vacunando, hemos estado vacunando y seguimos vacunando todavía. Sí comentar que el grado de participación que ha habido ha sido mucho más alto que los años precedentes. Estamos en este momento entre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el Servicio de Medicina Preventiva. Se han vacunado 3.000, hemos puesto 3.800 vacunas. Teniendo en cuenta que tenemos 5.300 trabajadores, pues estaríamos en el 60% alto de vacunación, lo cual realmente casi supondría duplicar la cifra de vacunación de otro año. Lo cual yo creo que debería ser un poco el escenario normal en el que deberíamos de movernos nosotros como institución sanitaria, ¿no? Y esperemos que esta situación se mantenga y nos sirva un poco para continuar en el futuro en esta línea. Una vez que tengamos ya la información más detallada, porque todavía no ha dado tiempo a procesarla por estamentos profesionales, servicios, etcétera, pues ya la pondremos a disposición también y haremos, o lo presentaremos para que se pueda conocer en el hospital. Bueno, la situación que tenemos ahora mismo del coronavirus, como sabéis, la pandemia sigue aumentando. Esta es la distribución, esto era de la información que tenía ayer el CDC. Más de 60 o cerca de 60 millones de personas en el mundo, 1.400.000 muertes, con una distribución, como se ve en este momento, predominante en el hemisferio norte. Aquí tenemos la aparición de los casos nuevos diarios que han ido apareciendo, incluyendo de lo que sería la primera oleada, aunque sabemos que claramente no podemos comparar desde el punto de vista porque estábamos midiendo cosas diferentes en un momento y en otro, pero claramente se ve la importancia y el aumento, y esta parte de aquí en azul oscuro correspondería a lo que es la parte de Europa, que como se ve, cifras muy altas, aunque parece con una cierta tendencia a la estabilización de la incidencia. Y esta sería la incidencia ya más en detalle, también información del CDC de ayer, lo que nos mostraba de la información europea, como se ve en muchas cifras muy altas de nuevo. Estas son incidencias acumuladas en los últimos 14 días, que como se ve estamos en cifras cercanas a 400 por 100.000, es decir, cifras realmente muy altas. Entonces, yo voy a centrarme sobre todo en lo que son las bases epidemiológicas para el control, es decir, cómo se transmite la enfermedad o cómo se transmite la infección y a partir de ahí cuáles serían un poco las bases y las estrategias de control. Como decía, por una parte, la fuente sabemos que es la persona infectada, es decir, no tenemos reservorios ambientales, si una persona pasa por un servicio no va a dejar reservorios ambientales que puedan ser susceptibles de provocar infección. Se trata de transmisión directa a través de la secreción nasofaringe y la saliva de una persona infectada. Una persona infectada, en promedio, tiene entre 100.000 y 100 millones de partículas virales. Sería un poco el rango en el cual nos movemos. Eh, y, y sí sé que sabemos que digamos, la aparición aquí lo que se refleja es los periodos de más transmisibilidad, es decir, cómo aparece el virus en las secreciones, en qué momento los asintomáticos leves, las personas que tienen un cuadro grave o más grave. Aquí el momento en el que aparece la sintomatología, aquí el momento de exposición y, como vemos, la aparición del virus en las secreciones aparece unos días antes de la aparición de los síntomas y se mantiene durante más tiempo en aquellos cuadros que son más graves. Eso nos lleva a que, de alguna forma, lo que sería la dinámica de transmisión va ligada, por una parte, al cuadro clínico también, y una duración en las personas que tienen un cuadro asintomático o con una sintomatología leve, pues prácticamente a partir del séptimo día, sexto, séptimo día, prácticamente la cantidad de virus que se encuentra en las secreciones, pues va a inducir una situación de muy baja probabilidad o de baja probabilidad de transmisión. Esa probabilidad de transmisión es mayor en aquellas personas que tienen un cuadro clínico más grave, como digo, puede mantenerse en aquellas personas que estén en una situación crítica.
Eso nos puede inducir a error a veces en la clínica, o nos induce a error a nosotros. Subir el volumen. Están diciendo que no se escucha muy bien. Ya solo esto. Muy bien. Es que están quejándose, no sé. Vale. Se ve que hoy no se escucha bien. Sí, continúa. Vale, a veces la dificultad que puede haber a la hora de interpretar qué es lo que estamos realmente midiendo cuando hacemos una PCR y el intentar equiparar la presencia de una PCR positiva con una situación de riesgo de infección. Y esas dos situaciones son diferentes. Aquí lo que se refleja sería en la curva roja, a ver si consiguiera, no me aparece el ratón, pero bueno, aquí se puede ver claramente lo que sería la presencia de virus que es cultivable, es decir, que de alguna manera virus que se puede identificar y que puede transmitir y que tiene un efecto citotóxico en un cultivo celulares. Y luego después los valores de PCR que sí que se pueden mantener durante mucho tiempo, ¿vale? Sí, hay casos reportados hasta 84 días, posteriormente casi 3 meses después de la aparición de los síntomas se sigue todavía o se puede seguir identificando una PCR positiva. Por lo tanto, son valores diferentes. Y bueno, cuando realmente estamos haciendo una PCR, lo que estamos haciendo es medir una infección que puede ser presente o puede ser pasada, y lo que no tenemos realmente todavía es una buena medida directa de cuál sería este riesgo de transmisión. Entonces, pero sí que hay esto es de una editorial en el New England en el cual se hablaba precisamente de este tema, es decir, la carga viral y el momento de más riesgo de transmisión ocurre en un periodo próximo a lo que sería la aparición de la sintomatología, y cómo, sin embargo, lo que nosotros estamos midiendo con técnica analítica muy sensible realmente corresponde ya a periodos en los cuales ya no hay riesgo de transmisión. Y eso es importante a la hora también de interpretarlo. Una de las cosas que hacemos del Servicio de Medicina Preventiva es precisamente evaluar, por supuesto en conjunción con el personal clínico, cuál es la situación de los pacientes y evaluar a partir de ahí si un paciente que puede seguir teniendo una PCR positiva se le puede levantar el aislamiento, porque realmente ya está fuera del periodo de transmisibilidad. Y eso es relevante, por supuesto, de cara a lo que es el funcionamiento del propio hospital y un poco la liberación de recursos. Bueno, entonces a partir de estas secreciones, como decía, que sería de la fuente, el mecanismo de transmisión son básicamente las maniobras respiratorias que eliminan secreciones y saliva al exterior. Eso se puede hacer a través de gotículas de diferentes tamaños, que ahora comentaremos, y de lo que sabemos nosotros de la transmisión del virus, realmente es una transmisión en contacto próximo a la persona, es un contacto directo. A mayor distancia, incluso los aerosoles que se pueden generar al hablar fundamentalmente al hablar o en una conversación, ese tipo de aerosoles a una distancia un poquito mayor se acaban diluyendo y no van a llegar, o difícilmente pueden llegar a otra persona. Estas gotas, como digo, se hablan al hablar y al toser, y luego está la otra vía de transmisión, la indirecta, que no se puede descartar del todo. Sí que puede existir todavía o hay alguna posibilidad de riesgo de transmisión a través de contacto. El tema de la higiene de manos sigue siendo un elemento importante, pero sí que no tenemos tampoco una evidencia clara, lo cual tampoco del todo quizá es muy sorprendente, porque si tenemos en cuenta que la transmisión es por un contacto directo, próximo, a veces es muy difícil en el estudio epidemiológico separar lo que puede ser directamente el contacto a través de las manos o a través de los objetos de lo que puede ser el contacto a través de gotas o a través de aerosol en una distancia relativamente corta. Pero eso no invalida de todas maneras la importancia de continuar con las medidas de higiene de manos una vez que hemos entrado en contacto con una persona, con un contexto que puede estar infectado. Este sería como un cuadro que ya lo hemos visto muchas veces sobre los mecanismos de transmisión. Y entonces sí que ha habido un debate importante sobre el tema de gotas, aerosoles, qué quiere decir. Y una de las cosas que hemos aprendido, una de las cosas que hemos incorporado en el estudio de la epidemiología de la transmisión es el concepto de aerosol, que nosotros lo explicábamos y lo entendíamos a partir de gotas o de gotículas de más de 5 micras, perdón, por debajo de las 5 micras, y ahora lo que se está, digamos, incorporando es que hablamos de aerosol aquel que tiene un tamaño inferior a las 100 micras. De lo que un poco digamos, de lo que conocemos, sí que se considera que en función del tamaño de la gota, el comportamiento que va a tener mecánico y cómo va a acceder, qué parte del
el árbol respiratorio va a acceder, va a ser diferente. Las gotas más grandes se van a comportar de una forma con una mayor inercia, si son más de 100 micras, incluso de una forma casi balística, ¿no? Pero si son de entre 15 y 100 micras, van al tener digamos, ese movimiento más y depositarse a través de la inercia, pues van a alcanzar sobre todo las vías respiratorias superiores, y luego a medida que el tamaño de la gota va disminuyendo, pues puede alcanzar parte de la vía respiratoria más inferior. Y aquella menor de 5 micras, que era la que nosotros valorábamos como aerosoles, que son las que típicamente en el modelo de la tuberculosis que pueden alcanzar los alveolos terminales, pues son las que pueden llegar o las que podrían llegar hasta los alveolos. Entonces, evidentemente, cuando nosotros hablamos, al hablar, al respirar, se producen secreciones, y mayoritariamente este tipo de secreciones son de pequeño tamaño. En promedio se generan, pues se estima que alrededor de 500 gotículas por litro de aire expirado. Por supuesto, al toser, al estornudar se produce una mayor cantidad. La mayor parte de los aerosoles, como digo, son de pequeño tamaño, son de menor de 2,5 micras, de las que se producen sobre todo cuando se respira o se habla. Esas gotas que se producen al respirar y al hablar realmente se van a, digamos, como digo, salen al medio, se van a comportar de una forma que va a inducir o bien que se desequen y desaparezcan directamente en función de la humedad que hay en el medio, o pueden dispersarse o pueden acumularse también en función de las características de ese entorno. Esto está tomado de un artículo reciente y lo incorpora el Ministerio, de hecho, en su publicación de hace unos días, en el cual distingue precisamente los mecanismos de transmisión, hablando de que aquella gota de mayor tamaño, de más de 100 micras, podrían producir un impacto directo. Aquella gota de un tamaño menor de 10 a 15 micras, que serían aquellas que podrían llegar a la vía respiratoria superiores, pues también se comportarían de esta forma, y aquellas que son más pequeñas, porque podrían ser las que llegarían a la parte más terminal de los bronquiolos y alveolos pulmonares. Lo que es interesante es que, como decía, estos aerosoles que se van generando se dispersan rápidamente en el aire. Son partículas muy ligeras y que se van a mover y se van a difundir rápidamente en el aire. Corrientes de aire las van a movilizar, se pueden desecar también y se liberan prácticamente de una forma bastante rápida en el ambiente en el que nos movemos. La pregunta entonces sería, ¿induce esto a pensar que hay una transmisión aérea del virus? Y por lo tanto, es decir, nosotros hablamos siempre de la distancia próxima. Una persona que esté situada mucho más lejos realmente estaría a riesgo de esta persona que está aquí sin mascarilla y que puede estar generando aerosoles. ¿Es una transmisión aérea o no? Bueno, de lo que sabemos actualmente del virus, de lo que ya tenemos mucha información epidemiológica de cómo se ha ido comportando, realmente no es una transmisión aérea, sigue siendo una transmisión por gotas, y ahora lo voy a ir explicando un poco el porqué. Hay elementos que son importantes a tener en cuenta. Una vez que el que se generen aerosoles no quiere decir que sea estrictamente el mecanismo de transmisión. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Por una parte, la permanencia en el aire de las gotas. Es verdad que las gotas más pequeñas van a permanecer más tiempo, pero también es verdad que, por ejemplo, gotas como de 50 micras, pues tienen una velocidad de caída relativamente rápida, pueden permanecer en el aire durante minutos, pueden permanecer gotas tan pequeñas como de 12 a 21 micras, pues pueden quedar suspendidas durante minutos en el aire, pero hace falta que sean las gotas mucho más pequeñas. Estaríamos hablando de gotas muy pequeñas para que pudieran permanecer en el aire durante mucho más tiempo. Eso por una parte. Otro aspecto importante es qué capacidad tienen las gotas de albergar partículas virales. Sabemos que el grado como hemos comentado antes, el del grado de concentración medio, alrededor de 7 millones de virus por mililitro, con esa carga viral media, la probabilidad de que una gota de 50 micras tenga una partícula viral es básicamente casi la tercera parte. Es decir, que de todas las gotas que emitiéramos de 50 micras, solamente la tercera parte tendría una partícula viral. Y si nos vamos a una gota de 3 micras, pues estaríamos hablando de una de cada 10.000 gotas tendría una partícula viral. Es decir, que podemos estar eliminando 1.000 gotas, pero ninguna de ellas, tendríamos que eliminar una cantidad o acumular en un espacio una cantidad de gotas, de 10.000 gotas, para poder tener una certeza de tener, o digamos por probabilidad, de una que estuviera conteniendo una partícula viral. Y esto es otro elemento también importante a tener en cuenta. Fundamental, evidentemente. Porque evidentemente hay que alcanzar una dosis infectiva suficiente para llegar a infectarse. Entonces, insisto, por una parte tenemos
digamos, la parte de generación de aerosoles es importante, pero hay otro elemento más que hay que tener en cuenta y un elemento del que no se habla es el tema de la dosis infectiva. La dosis infectiva no sabemos exactamente cuánto es, pero estaríamos hablando probablemente de una dosis infectiva menor de 1000, pero de varios cientos de partículas virales. Eso supondría que tendríamos que estar respirando muchísimos aerosoles durante mucho tiempo, suponiendo además que la partícula sea viable en el medio ambiente una vez que se haya liberado, que es otro elemento importante. Sobre el tema de la viabilidad, tampoco hay una conclusión muy clara. Sí que se estima que en principio el virión podría ser viable durante alrededor de 1 hora, aunque hay algún estudio que ha encontrado valores un poco mucho más altos, pero en principio se estima que alrededor de 1 hora, 90 minutos, lo que está publicado también en algunos artículos recientes. Bueno, entonces ese sería un poco el margen en el cual nos moveríamos. Entonces, ¿es una transmisión aérea? Seguimos pensando y que la transmisión es una transmisión directa, desde una persona infectada, en su proximidad, bien a través podría ser aerosoles si estamos realmente cerca de la persona, o bien por contacto, que también está un poco más cuestionado, pero claramente en una transmisión directa. Otro aspecto importante también cuando hablamos de la transmisión por aerosoles es que, y hablando ligado al estudio de la viabilidad, es que cuando los estudios que se han realizado para intentar buscar partículas virales en el aire, el grado de concentración que se encuentra es muy baja. Estos son algunos de los resultados. 42 copias por metro cúbico, es decir, estamos hablando realmente de una recuperación muy baja del virus en partículas virales y una viabilidad, como digo, alrededor de 1 hora, 90 minutos, dependiendo también de las condiciones de humedad y de temperatura. ¿Por qué no es una transmisión aérea? Es decir, hay otro elemento que yo creo que es importante reflexionar. Más allá de que podamos demostrar si en un contacto, en una transmisión que ha ocurrido entre dos personas, que han estado relativamente cerca, ha sido a través de la gota gruesa, más gruesa, de 100 micras, o sea, ha sido a través de la gota más pequeña de los aerosoles, que es muy difícil de demostrar en condiciones observacionales. Habría que hacer un estudio experimental, que evidentemente no es fácil de desarrollar, no sería ético hacerlo. Pero más allá de eso, hay otra serie de informaciones indirectas que nos apuntan a que realmente no estamos hablando de una transmisión aérea. ¿Y por qué no? Por una parte, voy a comentar aquí la dinámica de la transmisión, la evidencia que tenemos y la efectividad de la medida de protección. En cuanto a la dinámica de transmisión, las enfermedades que se transmiten, las enfermedades víricas que se transmiten por vía aérea, tienen unos valores de RO, es decir, el número de personas que se infectan a través de una persona infectada es muchísimo más alto. Estamos hablando de 12, 18 en el caso de sarampión, varicela 10 o 12, la tuberculosis por encima de 4, es decir, estamos hablando de valores de RO mucho más altos. En el caso del SARS-CoV, el valor que se estima es alrededor de 2,5, que está mucho más cerca de lo que son los valores de aquellas enfermedades que se transmiten por gotas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la gripe pandémica del 18, que estaba alrededor de esos valores, entre 1,4 y 2,8, de lo que se estima que eran los valores. Entonces, por una parte, ese es un elemento importante. De forma anecdótica, lo comento aquí también, este artículo que se hizo aquí en el IMIP, de compañeros del hospital, y en el cual participaron compañeros del hospital, en el cual se analizaba la presencia de virus en entornos hospitalarios de diferentes ámbitos, hospitalización, UCI, etcétera. Aquí sí le llamo la atención sobre esto. La recuperación del virus de superficies prácticamente eran todos negativos. Había algún caso puntual, pero prácticamente la recuperación es negativa. Esto no concuerda de nuevo con una transmisión de un virus que se transmita por vía aérea. Hay otro elemento también, el tema del gradiente de distribución. Sabemos el papel de los receptores AC2, pero existe un gradiente de distribución de esos receptores en el aparato respiratorio que va a una mayor expresión de los mismos en las vías respiratorias altas y mucho menor en las vías respiratorias más bajas. A nivel, eso que induce a pensar, esto es coherente un poco con lo que observamos, que en buena medida lo que ocurre inicialmente es una infección en las vías respiratorias altas y de aquí puede ocurrir una diseminación y un sembrado a nivel pulmonar, pero partiendo de una primera infección respiratoria. Esto sería entonces más coherente también con la aparición de unas gotas que son las que llegan a nivel de vías respiratorias altas, no a nivel de aerosol, porque si no, en ese otro caso, tendríamos directamente la infección más a nivel respiratorio de forma de entrada. A nivel epidemiológico no tenemos una evidencia de que haya transmisión aérea poblacional, es decir, las situaciones en las cuales se han producido transmisión, si hubiera habido una transmisión aérea poblacional, hubieran afectado a personas que están no en el entorno inmediato de la persona, sino que están en una situación mucho más alejada. Eso no lo tenemos ni a nivel comunitario, tenemos, por ejemplo, en lugares de trabajo, ahora mismo en los colegios, en otros lugares, y no hay evidencia de que eso esté ocurriendo así. Y tampoco lo tenemos en los establecimientos sanitarios. Cuando ha habido transmisión dentro de los hospitales, que tiene que ver
diría casi exclusivamente, muy claramente, fundamentalmente, con lo que es la transmisión en los espacios de ocio en los cuales nos retiramos la protección respiratoria. En esas situaciones la transmisión ocurre de nuevo en las personas que están cerca, no ocurre en las personas que están más distantes. De nuevo, por lo tanto, eso tampoco es coherente. Aquí, de hecho, voy a aprovechar en el estudio que está, este artículo que está publicado sobre, que se ha dado mucha publicidad sobre el artículo, sobre la transmisión en un restaurante de Guangzhou. Es interesante tener en cuenta lo siguiente. Esto es un croquis de cómo estaban repartidas las habitaciones. Había 68 personas en esta planta, 68. De esas 68, en todo el restaurante había 193, 57 trabajadores, 11 trabajadores en el hotel en el cual se quedaron esta familia. Pues ninguna de esas personas se infectó, únicamente se infectaron las que estaban aquí. Pero además, los mismos autores del artículo original, no después de los que se han hecho a posteriori, pero del artículo original, ellos dicen que no pueden descartar que realmente las personas que se infectaran de esta persona fueran esta de aquí y esta otra de aquí. Es decir, personas que pudieran estar relativamente cerca directamente. Y el resto de los casos que aparecieron en las mesas pueden haber sido casos secundarios al tratarse de la misma familia. ¿Vale? Eso es uno de los elementos que ellos destacan que no lo pueden. Entonces eso es importante. Si hubiera sido una transmisión aérea, no hubiéramos tenido este patrón. Hubiéramos tenido patrón de transmisión. Alguna de las personas aquí se hubiera infectado, algunos de los trabajadores, algunos de los miembros del hotel. Es decir, hay que tener en cuenta que en este momento no se está utilizando protección respiratoria. ¿Vale? Por lo tanto, no es de nuevo una transmisión coherente, más bien transmisión de proximidad, de cercanía y una transmisión por contacto directo. Entonces, en ambientes interiores puede ocurrir esa transmisión, evidentemente, en transmisión, como digo, distancia corta, volumen alto de voz, personas sin protección respiratoria. En situaciones en las que haya habido una exposición prolongada sin ventilación exterior en un espacio muy pequeño, sí que podría plantearse que ese riesgo de transmisión puede ocurrir de una forma no directamente a través de la gota más gruesa, sino a través de la gota de las gotículas o de estas gotas más pequeñas, de los aerosoles, y que pudiera entonces dar lugar a una infección en una distancia más larga, pero como digo, no es la forma habitual para nada de transmisión. Entonces, hay también esto es una revisión muy reciente, de hace unos días, que apareció sobre los mecanismos de transmisión del SARS-CoV y analizan un aspecto también interesante que son las tasas de ataque secundario. Las tasas de ataque secundario lo que supone es, dentro de un entorno cerrado, qué cantidad de personas se infectan de las personas que están próximas a esa persona. En los trabajadores sanitarios, digamos, revisando todos los estudios que he publicado, ellos hablan de unos niveles por debajo, por supuesto, del 2% y alrededor de un 0,6% de las personas expuestas. En el hogar un 18%. Esto es interesante, quiere decir, las personas que conviven con una persona infectada, de nuevo, solamente en promedio el 18% de las personas se infectan. Hay una variabilidad importante, hay algunos estudios que sí que dan valores más altos, cercanos al 50%, 45, 38%, pero hay otros también que dan unos valores mucho más bajos en convivientes en domicilio y en promedio, digamos, lo que se estima es un 18% de transmisión. Es decir, de nuevo, no es estamos hablando, si fuera una transmisión por aerosoles, si fuera una transmisión aérea, estos no serían los valores que estaríamos viendo. En el caso de sarampión estamos hablando por encima del 80%, por ejemplo, de tasa de ataque secundaria. Aquí estamos hablando de una tasa de ataque que va a depender mucho más del tipo de comportamiento. Las esposas o los compañeros, en el artículo, perdón, hablamos concretamente de esposas, pero digamos, las parejas de las personas infectadas, pues lógicamente tienen un mayor riesgo de transmisión porque tienen un contacto más directo, lo cual de nuevo no sería coherente con un mecanismo estrictamente de transmisión por aéreo, para nada. Luego hay otro tercer elemento que yo quería comentar, es el tema de la efectividad de las medidas de protección. Este es un artículo, ya lo he comentado otras veces, un artículo de Nature en el cual se evaluaba el efecto de medidas de protección, de la utilización concretamente de una mascarilla quirúrgica y qué efecto tenía sobre la generación de aerosoles. Y aquí solamente demostrar que en el caso de los coronavirus, la utilización de la mascarilla quirúrgica impedía recuperar coronavirus a partir de una persona que estuviera infectada. Y eso es un elemento importante de cara a la eficacia y al valor protector que tiene la mascarilla. Esto es una revisión también de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en el cual también llegaba a la conclusión que la mascarilla que nosotros utilizamos, las mascarillas quirúrgicas, las que utilizamos habitualmente, no son inferiores y son equivalentes a lo que son la FFP2 cuando se utilizan en el contexto sanitario.
de nuevo coherente también con lo que estamos hablando de una transmisión por gotas. Esto es también es un reporte que se hace de un caso particular en el cual 41 trabajadores de UCI que estaban intubando un paciente, en el cual 20 de ellos llevaban mascarilla quirúrgica. De las personas que estuvieron atendiendo a ese paciente y en procesos de intubación, de generación de aerosoles, realmente, a pesar de que se hicieron seguimiento durante varios días, aquí lo que va diciendo el número cuando se volvió a repetir los exudados de las PCR, ninguno de las personas que estaban expuestas, de las 41 personas, se infectó en situaciones. Y de esto hay otros estudios también publicados. Es decir, situaciones incluso en las cuales en el contexto clínico se han generado aerosoles, las personas que estaban atendiendo a esos pacientes con mascarilla quirúrgica tampoco se han infectado. Y luego hay una evidencia muy clara de que la utilización de la protección respiratoria en general tiene un efecto protector y un impacto muy grande en lo que es la evolución de la epidemia a nivel comunitario. Estos son datos de Nueva York y aquí del resto de Estados Unidos. Cómo evolucionó la incidencia. En primer lugar, cuando se establecieron medidas de restricción de movilidad, de quedarse en casa, y cuando se establecieron las medidas de hacer obligatorio la utilización de protección respiratoria, que ahora comentaré. En el resto de Estados Unidos, que no estaban en marcha esas medidas, como se ve, la incidencia siguió aumentando. En Nueva York tampoco se ve un cambio muy grande. El cambio importante se produce una vez que se introduce la obligatoriedad de llevar protección respiratoria. Esto, no sé si se ve bien, para el resto de Estados Unidos pasa, en otro estudio se ve algo parecido. La medida, previamente a la medida de obligatoriedad de la protección respiratoria, una vez que se hace obligatoria la protección respiratoria, de nuevo un descenso. Esto es importante porque además las medidas que se están utilizando en Estados Unidos fundamentalmente y en Nueva York para el control de la epidemia es protección respiratoria con, digamos, con máscaras caseras, de fabricación casera. Estamos hablando de material de algodón con varias capas, pero allí la postura que se ha tomado por parte de la autoridad sanitaria es precisamente recomendar que las personas fabriquen su propia mascarilla en lugar de estar utilizando mascarillas quirúrgicas que se utilizan y se reservan para lo que es el personal sanitario. Y esa medida está siendo suficiente, es decir, los niveles que tienen de infección en Nueva York están muy por debajo de los niveles de infección que nosotros tenemos en este momento, a pesar de que a nivel comunitario, como digo, se están utilizando ese tipo de medidas. Por lo tanto, eso es una evidencia adicional en el sentido de que si fuera un virus de transmisión aérea, para nada estaríamos viendo ese efecto. El efecto no se podría, o no observaríamos esa situación. Bueno, este es otro, ahondando un poco más en esta misma idea, incluso en aquellos domicilios, este es un estudio que se realizó también en China, en el cual se analizaba factores de riesgo, en un estudio de casos y controles, factores de riesgo relacionados con la no infección dentro del propio domicilio. Y había aspectos importantes, como era de aquí de nuevo el tema de la utilización de la mascarilla quirúrgica o de algún tipo de protección respiratoria, era un efecto protector muy importante también a la hora de evitar la transmisión dentro del propio hogar, dentro de la propia medida. Entonces, bueno, en resumen, y ya un poco por acabar, ¿qué medidas de protección debemos de seguir teniendo en los hospitales? Nosotros consideramos que esta tabla que se planteó al principio sigue siendo válida, es decir, la utilización con en aquellas situaciones en las cuales nos encontramos, como puede ser ahora mismo aquí o con otros compañeros, en los cuales no estamos atendiendo pacientes dentro del hospital, la mascarilla quirúrgica es suficiente y es adecuada para protegernos, acompañada de la higiene de manos. En el caso de situaciones en las cuales no se generan aerosoles, pues entonces la mascarilla quirúrgica y el paciente tiene también que llevar una mascarilla quirúrgica. La bata es reutilizable, una bata no sería necesaria solamente si hay un contacto físico directo con un paciente por precauciones estándar. Lógicamente no guantes y la higiene de manos y la protección facial ocular en función de cuál sería la proximidad de ese paciente. Si estamos realmente cerca de un paciente, pues entonces una protección facial podría ser también adecuada para evitar, para de alguna manera proteger la posibilidad de impacto de alguna gota. Y luego, por supuesto, en todos aquellos procedimientos en los cuales se generan aerosoles o en aquellos pacientes que son COVID confirmados, evidentemente en esas situaciones sí que vamos a utilizar siempre una FFP2, además del resto de las medidas de bata reutilizable o desechable, la utilización de la protección ocular y, por supuesto, también la higiene de manos. Y bueno, ya por terminar, quería comentar, bueno, ¿qué podemos esperar a partir de ahora con la epidemia? ¿Qué creemos que puede pasar?
Sí que hemos visto que las medidas de mitigación, lo que está pasando ahora mismo, las medidas de cuando se pone en marcha, esta sería un poco digamos, la perspectiva de cómo se desarrolla la epidemia en una situación en la cual no hay medidas de mitigación. Una vez que se ponen en marcha las medidas de mitigación, pasamos a un escenario más parecido a esto. Y este es un artículo que ya se publicó en Science, que se publicó hace ya unos meses, en el cual la estimación parece que es bastante parecida a lo que estamos un poco observando, es decir, una evolución recurrente del virus en función de la imposición de medidas de restricción, levantamiento de las medidas, de nuevo medidas de imposición. Entonces, y ese tipo de comportamiento probablemente es el que vamos a ver. Los autores decían que hasta el año 2024. Ellos no contaban con una vacuna, no contaban quizás con la posibilidad de que haya tratamientos efectivos, pero de alguna manera la idea de que probablemente lo que vamos a acabar viendo es este tipo de tratamiento, de comportamiento del virus en función del tipo de medidas sociales que se van tomando. Los dos elementos fundamentales de una manera para el control de la epidemia están claramente, por una parte, la detección de los casos de las personas infectadas, eso es un elemento fundamental. Aquí yo ayer estaba revisando los datos publicados en Murcia Salud de forma muy positiva. El valor de positividad de las pruebas que se están haciendo a la persona infectada ha bajado muchísimo. Hemos pasado de casi un 15% a estar alrededor del 5%, creo, ayer. Es un elemento muy positivo, es decir, eso quiere decir que estamos siendo capaces de detectar muchas más personas y llegar más a cubrir más de las personas que pueden estar infectadas. Pero está claro que en función, es decir, aquí lo que se refleja son en función de los niveles de RO, y estaríamos hablando probablemente de un valor de 2,5 sin medidas de protección, sin medidas de contención, y con una medida de contención estaríamos hablando alrededor de 1,2, 1,5 en caso extremo. Pues necesitamos tener unos niveles para conseguir disminuir o reducir los valores o la transmisibilidad, tenemos que tener una capacidad de identificación de casos suficientemente alta. Seguimos teniendo unos niveles muy altos de transmisión todavía en la región y ahora mismo los valores de RO estaban alrededor de 0,8, es decir, quiere decir que hemos bajado ya, estamos entrando en una fase aquí, por lo menos en la región, claramente descendente y de control, pero tenemos que seguir manteniendo esa situación para realmente bajar a unos niveles mucho más confortables. Quizá una cosa que también hemos ido aprendiendo de la epidemia es que más allá este sería un poco el modelo con el cual trabajamos al principio, en el cual es un modelo en el cual desde una persona infectada se van infectando de forma secuencial personas y eso va produciendo un crecimiento geométrico. Realmente, y un poco la estrategia es esta, evitar que ocurran, romper esa cadena para intentar reducir el número de personas infectadas al final. Pero en realidad lo que estamos también observando es que el comportamiento del virus no es exactamente así, sino que realmente hay situaciones, y aquí lo que se refleja es el número de contactos que se han identificado a partir de una persona infectada, y como se ve, la mayor parte de las personas que se infectan producen uno o muy pocos contactos, o ninguno. Y probablemente son un porcentaje muy pequeño de personas los que son responsables de la mayor parte de los contactos. Eso es lo que se refleja en esta cifra, el valor de K, de 0,1 que se ha estimado en algún modelo reciente, en el cual eso vendría a decir que el 10% de las personas que se infectan son responsables del 80% de los casos producidos. Eso también puede explicar un poco el por qué cuando se ponen medidas, como puede ser haber sido aquí en la región, el cierre de bares, el cierre de situaciones en las cuales se pueden producir esas situaciones de diseminación masiva, al haber bloqueado la aparición o la posibilidad de esta posibilidad de transmisión, pues la reducción del número de casos puede haber sido tan rápida. Y poco más. Yo creo que por mi parte ya muchas gracias. Si hay, me imagino, preguntas o algún comentario. ¿Alguna pregunta? Yo te iba a preguntar, el tema de los focos un poco rápido, el tema de la humedad relativa ambiental, en climas secos y cálidos, ¿se mantiene? Es decir, ¿se mantiene Sí. o es mejor que haya humedad? No me ha quedado claro. No, se mantiene igual. Es decir, el tema está, cuando hay más humedad, las gotas tienen más capacidad por una parte, no se desecan las gotas que tienen mayor tamaño. Es verdad que no se van no van a perder tanto volumen, lo cual va a hacer que se precipiten más rápido, eso es cierto. Desde el punto de vista de lo que sería el resto de las gotas, que son más pequeñas, tienen más capacidad entonces de agregarse entre ellas. Precisamente, digamos, es como una nube y las gotas acaban por la propia electricidad
o la propia atracción electrostática, se van a acabar formando esa gota y tienen mayor capacidad después de sedimentar. Entonces, que haya más humedad es perjudicial desde el punto de vista del virus para la transmisión. Para nosotros no sería beneficioso. ¿Qué luego ocurre? Cuando llega el invierno, al poner las calefacciones, se produce también un ambiente más seco y eso es un elemento en el cual favorece también la transmisión. Se entiende que el ambiente ideal para controlar la transmisión está entre un 40 y un 60%. Probablemente si es muy alta la humedad, puede ocurrir este otro efecto que decía que las gotas más gruesas van a quedar más tiempo y puede haber más posibilidad de transmisión, incluso por un contacto. Y si es mucho más seco, pues las gotas van a poder permanecer en el aire más tiempo. Las gotas más gruesas perderían volumen, son las que tienen más cantidad de concentración de virus, se quedarían y podrían movilizarse también como si fuera una gota pequeña, pero más cargada de virus. Entonces, el ambiente seco, en realidad, sería favorecedor para la transmisión, ¿vale? Que es un poco lo que ocurre en invierno, paradójicamente, consecuencia de toda esta... ¿vale? Luego has comentado el tema de los, digamos, de los responsables, de que una pequeña parte Sí. de los contagiados son responsables. No habría que haber establecido, a lo mejor, o todavía se podría establecer una estrategia para la detección de estos individuos. Bueno, eso es lo que hacemos con los brotes. O sea, cuando identificamos un brote, en realidad es eso. Digamos, si recordáis al inicio, lo que tuvimos fue en España brotes muy marcados, que a partir de los cuales se produjo después una diseminación importante. Ahí es la capacidad que tú tienes con tu sistema de vigilancia de realmente de identificar de forma rápida y poder actuar. Lo que pasa es que pueden ser brotes muy grandes, que pueden requerir en ese momento un despliegue masivo, que si no lo llegas a poder cubrir suficientemente, pues vas a tener después un efecto de diseminación posterior. Evidentemente, sí, eso es fundamental. Por eso es la importancia de la vigilancia, ir identificando esos brotes. Ahora, esos brotes van ligados también a la posibilidad de que haya encuentros grandes de personas. Si tú reduces el número de personas que se van a encontrar, por ejemplo, tengo entendido que también hay unas ideas de que el número de personas que se pueden juntar incluso en el ámbito comunitario se va a reducir, ¿no? ¿O había alguna propuesta? Bueno, si eso va en esa línea, pues es una medida desde este punto de vista interesante, porque lo que va a limitar va a ser que ocurra, reducir la probabilidad de que ocurran esos eventos, en el cual una persona puede estar infectando a 30, 40 o 50 personas, precisamente porque se evitan esas situaciones, ¿no? Por eso es una medida interesante. Todas aquellas situaciones en las cuales se produzcan agregados de personas, en las cuales no hay medida de protección, porque se está relativamente cerca o en un entorno muy cerrado, con poca ventilación, pues lógicamente son situaciones en las cuales estamos favoreciendo esa situación de transmisión. Hay dos preguntas en el chat. Sí. La primera, pregunta Tamara García Balsas, en una reunión en un bar cerrado con varias mesas de 6 personas durante 1 hora y media, ¿cuál podría ser la infección? Bueno, mira, eso es interesante. Aquí no lo he contado, lo he pasado un poco rápido, pero a mí me preocupa, por ejemplo, algunas veces se dice, bueno, pues todo el mundo se infecta. No, vamos a ver, la tasa de ataque nunca es todo el mundo, y con este virus menos. Es decir, lo que hemos tenido aquí, a ver si lo puedo llegar, en lo que son situaciones de entorno de trabajo, en un entorno incluso como ese, va a depender de la cantidad de gotas que se emitan por parte de la persona que esté allí infectada, pero los niveles de ataque, de tasa de ataque que tenemos están por debajo del 5% a nivel de entornos laborales, por ejemplo. En algunos casos hasta de 0,5% en algunos de los estudios publicados. Es decir, que no estamos hablando de que se vayan a infectar todos, pero evidentemente sí que hay oportunidad para que pueda ocurrir ese tipo de transmisión. El riesgo pues va a depender del comportamiento, va a depender del ruido, va a depender de la distancia, va a depender hasta del comportamiento de todos los que estén allí. Es decir, son variables un poco más imponderables. No me atrevería a decir una cifra, pero de luego sí que tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de tasas de ataque estamos hablando de esto en promedio, ¿no? Vale, siguen entrando preguntas. El doctor José María Moraleda, felicita por la presentación, pide si se puede aclarar de nuevo la diferencia entre diagnóstico por antígeno y PCR en el entorno hospitalario. Bueno, vamos a ver. Digamos, yo no he entrado, no he hablado del diagnóstico por antígeno ahora mismo, pero sí que, digamos, lo que está, digamos, reconocido para el uso de antígenos es que se utilice por personas sintomáticas y dentro, en el caso de España, se habla de los 5 primeros días desde el inicio de los síntomas, ¿vale? Ahora, se están haciendo algunos estudios que algunos han salido en un sentido y otros en otro, no de todo tan quizás siempre tan favorable, hablando de que la prueba de antígeno puede servir también en personas asintomáticas. Y de hecho el Ministerio lo plantea dentro de algunos algoritmos, lo ha planteado en algún momento,
es que se pueden utilizar las pruebas de antígenos para la identificación de personas asintomáticas. Ahí la cuestión es realmente qué es lo que estamos midiendo cuando hacemos la prueba de antígenos. Es probable que la prueba de antígenos esté recogiendo, acercándose más a lo que realmente nos interesa desde el punto de vista del control de la infección, que es las personas que tienen virus detectable capaz de infectar a otras, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, yo sí que creo que puede tener un papel muy importante. Aquí hay un elemento también, yo creo que siempre hay que considerar, que es distinguir dos conceptos que a veces en medicina no los tenemos suficientemente claros, y es el tema de eficacia y efectividad. Es decir, si tú tienes una medida que es puede ser muy eficaz, la PCR podemos considerar muy eficaz, es muy sensible, tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad, bien. Pero ¿qué problema puede tener? Tiempo, demora a la hora de hacerlo, puedes tener un poco sobrecargas de laboratorio, etcétera. Si tú tienes un sistema que puede ser rápido, aunque puedas tener alguna posibilidad de error en el sentido de que no va a tener el mismo niveles de validez, sin embargo la efectividad final, es decir, el resultado que tú consigues, el impacto que tú tienes en la población, puede ser mucho mayor si utilizas una prueba de antígeno que si utilizas una PCR para ir la identificación. Entonces, yo sí que considero que la prueba de antígenos tiene un potencial muy importante. Ahora, es verdad que a la hora de ponerlo en marcha hay que valorar el contexto, en dónde y en dónde se hace. En un contexto clínico, unidades de alto riesgo, yo no iría a prueba de antígeno en un contexto sanitario, asistencial. Ahora, en un contexto comunitario, probablemente la prueba de antígenos puede tener un papel muy importante porque podría evitarnos demoras y poder actuar de una forma rápida, ¿no? Cuando he dicho el entorno hospitalario no me refiero a la puerta, por ejemplo, de urgencias, que tiene un papel claro, ¿no? Se puede utilizar porque da una respuesta rápida. Es decir, yo creo que sí, da para hablar mucho una prueba y otra, pero hay que tener en cuenta también esta idea, que por una parte está la eficacia, algo que puede ser perfecto, funciona muy bien, y luego está el resultado real. Y el resultado real se puede conseguir mejor, conseguir un resultado real más positivo con algo que teóricamente es menos eficaz, pero si se puede aplicar mejor porque te da una respuesta más rápida y porque lo puedes hacer en el punto de uso, pues entonces probablemente el resultado final es más positivo, ¿no? Que es lo que probablemente se está viendo también en algunas comunidades, ¿no? Que lo están utilizando así. Preguntan también desde el Centro de Salud de Algeciras que si al alta de un sanitario que debe negatividad PCR normalmente sigue positivo a los 10 días, si no tendría más sentido pedir directamente la infección. Sí, vamos a ver, realmente yo confieso que desconozco un poco la razón por la cual el Ministerio sigue colocando en el protocolo que haya que pedir una PCR en un profesional sanitario antes de reincorporarse al puesto de trabajo, por lo que conocemos ya de la evolución del virus. Entonces, realmente, confieso que no lo entiendo. Eso es una cosa que además hemos preguntado varias veces y porque no se entiende claramente. Porque sabemos que a partir de los 10 días en una persona que tiene un cuadro con una sintomatología leve, pues ya no va a haber transmisión. Entonces, realmente se podría levantar el aislamiento directamente. Pedir una IgG tiene sentido, de hecho se pide también, la pedimos, de hecho cuando la PCR sigue siendo positiva se pide. El problema que puede tener es que la IgG tarda tiempo en positivizarse, entonces puede ser que tengamos que esperar 3-4 semanas hasta que todavía la IgG sea positiva, o más tiempo, es decir, con lo cual nosotros necesitaríamos una respuesta rápida para que ese profesional se pueda incorporar, si no innecesariamente podemos estar teniendo profesionales en casa en una situación que realmente no beneficia a nadie, ¿no? Vale, preguntan también que qué medida sería ideal y que no afecte al sector económico para aislar a los supercontagiadores que hemos comentado, ese 10% que contagia a los Lo primero, identificarlos. Eso sería lo fundamental. Y después, pues si las medidas que estamos utilizando son suficientes. Es decir, que en un espacio reducido, o sea, que decir, en un espacio aislado, mantener distancia, protección respiratoria, son suficientes para bloquearlo. Es decir, lo que he mostrado el artículo este de Science, eh, la utilización de una protección respiratoria de una mascarilla es suficiente para bloquear la emisión de gotas. Lo que pueden salir son algunos pequeños aerosoles, pero digo, es una cuestión más anecdótica que estaría más relacionado, como digo, con el tema de la eficacia y con la efectividad. Es lo mismo es decir, no hace falta que esas personas lleven una FFP2, si la pregunta va en ese sentido, porque es de nuevo la misma idea. Una FFP2 es una protección respiratoria más difícil de llevar, es incómoda, es molesta, llevarla durante todo el día es complicado. Entonces, ¿cuál es el problema que podemos tener? Que aunque teóricamente la eficacia pueda ser muy buena, desde el punto de vista de la efectividad, el resultado final puede no ser tan bueno, porque precisamente porque como es incómoda, vamos a intentar o llevarla separada de la cara para poder respirar mejor, con lo cual no va a tener su función respiratoria. Entonces, realmente, las medidas que estamos utilizando son suficientes, ¿vale? Y ya por último, pregunta de nuestra modalidad,
cómo nos enfrentamos a los brotes de gripe y su diferencia, la diferencia con el COVID. Bueno, es interesante. Pues agradezco también la pregunta porque ahora mismo este hospital estamos participando en un estudio europeo en el cual se está precisamente recogiendo todos los virus que, digamos, todas las personas que llegan con un cuadro de infección respiratoria al hospital y se están haciendo determinaciones de PCR de gripe y de PCR para el SARS-CoV-2 para ver un poco precisamente estas características. Ahora mismo realmente por la sintomatología no podríamos identificarlo. Entonces lo único que podremos hacer será tener una batería de pruebas que nos permita identificar uno u otro, ¿no? Vale. Bueno, pues... Yo quería saber tu opinión acerca de los test de antígenos a nivel de farmacia. Bueno, hombre, yo creo que, vamos a ver, desde mi punto de vista, teóricamente, si tú acercas algo a la población y se puede utilizar de una forma accesible, a mí me parece que puede ser una medida interesante. Otra cosa es desde el punto de vista, ¿qué supone desde el punto de vista de la, no sé, digamos, la disponibilidad, etcétera, pero, o errores a la hora de la toma de la muestra? Es decir, ahí habría que, pero todo aquello que sea acercarlo, no sé en qué contexto ni cómo habría que hacerlo para que realmente eso sea válido, porque el problema que podemos tener es que se haga una prueba en unas condiciones que no son adecuadas y el problema precisamente de este tipo de pruebas son los falsos negativos, con lo que ocurre con la PCR. El falso negativo de la PCR no es por la prueba en sí, es por la toma de la muestra. Entonces, si la toma de la muestra no se hace de forma adecuada, pues entonces yo no pondría esa herramienta tal y como está ahora mismo. Otra cosa sería un test de saliva, por ejemplo, ¿no? Pero este tipo de pruebas no la pondría en manos de forma de personal no cualificado, de forma general. Ahora, ¿se podría cualificar en farmacia o se podrían colocar más puntos para que se pudiera hacer? Bueno, hoy leía, por ejemplo, que en Madrid el 10% de todas las pruebas se están haciendo en instituciones privadas, no fuera de los circuitos públicos. Bueno, a lo mejor eso es una forma de facilitar el acceso, ¿no? Pero hay que tener cuidado a la hora de la validez de lo que estamos midiendo, ¿no? Bueno, Muy bien, muchísimas gracias. pues nada, un placer.